Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de conversación y reflexión. Mi nombre es Luisa Fernanda Y yo soy Joana. y hoy queremos compartir con ustedes un tema que, aunque muchas veces se percibe como algo negativo, realmente hace parte de nuestra vida cotidiana. Estamos hablando del conflicto. Así es, este es un tema que vemos pues como en diferentes escenarios, está en la familia, en el trabajo, en la comunidad, y es algo que a veces pues de pronto no sabemos cómo manejar. Bueno, en este podcast lo realizamos en el marco de nuestra especialización en gerencia social y la idea es más que dar una respuesta absoluta, que podamos conversar, cuestionar y reflexionar juntos sobre este tema que considero es bastante importante. Y bueno, Joana, creo que podemos empezar con una pregunta que es clave. Y cuando escuchamos la palabra conflicto, muchas personas piensan en problemas, discusiones o incluso violencia, pero realmente el conflicto es algo negativo. ¿Tú qué piensas? No, pues yo creo que esa es una discusión muy interesante porque pues culturalmente la palabra conflicto para todos ha tenido siempre como una connotación negativa, siempre se asocia a lo malo, a lo violento, a lo problemático. eh, Pero si uno se pone pues como analizar un poco, el conflicto no siempre tiene que ser eso. A veces el conflicto puede ser como una oportunidad de cambio, de mejora de algunas cosas, porque demuestra que hay una conformidad. Y también desde lo teórico hay diferentes autores que plantean que el conflicto es algo natural que se da en las relaciones humanas. Claro, o sea que el problema no es el conflicto en sí, sino cómo lo manejamos nosotros. Exactamente. Incluso hay un autor que se llama Lewis Coser que habla de que el conflicto puede ser algo positivo y que esto permite que las personas expresen sus diferencias, se generen cambios, pues como que hay posibilidad de diálogo y que se fortalezcan esas relaciones, mejorando precisamente como esa convivencia, como dando esa posibilidad como de expresar y de consensuar entre todos algo de acuerdo como a ese momento. Y eso lo vemos mucho en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando hay un desacuerdo en una familia o en un equipo de trabajo, si se habla bien puede mejorar la relación, pero si se deja de lado el diálogo, que es de las cosas que ayudan a mediar, en realidad el conflicto puede ser algo mayor, algo peor. Sí, totalmente. El conflicto es una oportunidad para que podamos entender al otro, también pues como para cuestionarnos y como para crecer, ¿cierto? Como para aprender de otras perspectivas. Entonces podríamos decir que el conflicto no es ni bueno por sí mismo, sino que su impacto depende de la forma en la que lo abordamos nosotros, ¿cierto? Lo clasificaríamos entonces ni algo bueno ni algo malo. Y eso nos lleva a pensar algo mucho más amplio. Si el conflicto es tan natural, ¿será posible una sociedad sin conflicto, Joa? ¿Tú qué piensas? No, pues de acuerdo como lo que hemos conversado, yo pensaría que no, porque el conflicto es algo que está inherente pues como en nuestra sociedad, en nuestras relaciones. El conflicto surge precisamente de esa diversidad de pensamientos, de perspectivas, de intereses. Hay muchísimas formas de ver el mundo, entonces como que yo creería que el conflicto es algo que siempre va a estar, ¿cierto? Como que en todas partes. Claro. Y ahí recuerdo lo que plantea uno de los autores, Ralph, que dice que el conflicto es inevitable en cualquiera de las sociedades. Exacto, y además en una, pues, una sociedad sin conflicto sería como una sociedad donde nadie cuestiona nada, sería una sociedad en donde de pronto no habría libertad de expresión, todos pensaríamos igual, sería así tipo, pues me hace como recordar en ese momento como esa película o el libro pues de George Orwell, El Gran Hermano, donde pues sí, como que donde todos piensan igual, donde nadie dice nada, pues sí, como que si bien no sería algo como parecido porque allá hay pues como más imposiciones y eso, una sociedad sin uno expresar como sus ideas, pues sí sería como muy problemático también. Exacto, y sería como una sociedad estática, sin cambios, precisamente como lo mencionas, que no se evidencia un avance.
Sí, total. Y por ejemplo, el conflicto bien manejado puede impulsar transformaciones sociales, nuevas ideas, visibilizar problemáticas, porque el conflicto lleva también, en cierta medida, o esa inconformidad lleva como al movimiento. Entonces, esos movimientos son los que posibilitan esas transformaciones. Y hablando de problemáticas que no se han resuelto, creo que aquí podemos conectar con el contexto colombiano. Cuando hablamos del conflicto armado en Colombia, muchas veces se ve como algo aislado, pero en realidad tiene unas raíces bien profundas. Sí, el conflicto armado es una expresión, pues, como de diferentes conflictos o problemáticas que se desarrollaron y que no se resolvieron a tiempo. Por ejemplo, la concentración de la tierra, la desigualdad, pues como que el acceso a diferentes derechos, la pobreza, la falta de oportunidades. Y también temas como la distribución de la tierra, que tú lo mencionabas ahorita, que han sido históricamente algo que ha causado grandes problemáticas. Sí, exacto. Por ejemplo, hay otro autor que es Orlando Falsborda, que habla también de cómo esas desigualdades estructurales han influido, pues, como en todos los conflictos que se viven en el país, pues, que se han vivido y que todavía, pues, hay rezagos de eso. Y ahí también podemos conectar con lo que decía Galtung, que es un autor que tenemos que habla sobre la violencia estructural, cuando las condiciones sociales afectan el bienestar de las personas. Sí, y es una violencia que no siempre se ve, pero pues que eso está presente, eso está latente en nuestra sociedad. Entonces podríamos decir que el conflicto armado no es solo un tema de grupos armados, sino el resultado de múltiples conflictos sociales que no se han podido resolver. Exactamente, y eso nos lleva a pensar, pues como en lo más cercano, en nuestras propias comunidades. Por ejemplo, esto acá también me hace pensar como en algo que a mí me pasó una vez en un trabajo, como con unos niños que están en un torneo de fútbol y ellos se agarraron a pelear, como pues como que se golpearon y como por el calor de juego discutieron. Y yo al trato hablaba como con uno de ellos y como que me decía como que pues que para ellos era normal como que resolver las cosas así, porque ellos veían violencia en todas partes, en las noticias, en las novelas, y a mí eso me conflictó mucho, porque pues era un niño como de 12 años, pues y un niño todo chiquito, como naturalizando ya eso, el conflicto. Exacto. Y que el conflicto no hay una edad específica para esto, sino que en cualquiera de las etapas se puede presentar. Y si bajamos esto a nuestro contexto, ¿qué conflictos vemos en nuestras comunidades? Bueno, no, yo diría que en cada territorio hay pues como diferentes conflictos en el entorno familiar, incluso en el entorno social, asociado al tema de sustancias psicoactivas, problemas de convivencia, fronteras, exclusión social. Eh, También temas de salud mental, por ejemplo, que es bien importante, que muchas ujú. veces no se abordan adecuadamente y puede generar una cantidad de situaciones que generan discusiones, conflictos. Y por ejemplo, relacionado a ese tema de la salud mental, yo vivo en Medellín y pues acá en Medellín en el sistema metro, en los últimos años ha ocurrido mucho que muchas personas, como por temas pues de salud mental, deciden y toman la decisión de acabar de su vida lanzándose pues como a la vida férrea. Y es muy teso porque eso ya llega a un punto en que la gente lo naturaliza también, es como, ay, alguien se tiró. Exacto. Desde la gerencia social, creo que ahí tenemos un papel muy importante. Sí, totalmente, no solo como intervenir o pues sino como que también generar pues como procesos de transformación relacionados como a todos esos temas, ¿cierto? Como generar un cambio. Sí, por ejemplo, fortalecer habilidades para la vida, que considero que es una de las cosas muy importantes, que no únicamente se habla de un tema de comunicación o un tema de empatía, sino que siempre se relaciona con el día a día, promover el diálogo, generar espacios de participación donde las personas se sientan escuchadas, donde puedan adquirir herramientas y demás. Sí, sobre todo eso de los espacios de participación a mí me parece muy fundamental porque desde la gerencia social también es muy importante como que construir de la mano con la comunidad, no llegar a imponer soluciones, como dicen incluso por ahí, como, ay, es que pensaron este proyecto desde un escritorio, pero no vinieron aquí a ver la realidad, sino que desde esa articulación con la comunidad, como que construir de manera conjunta y colectiva, como que pues de qué manera como afrontar esas necesidades o esas situaciones que se presentan en cada territorio.
Y creo yo que todo eso nos lleva a una idea muy importante. El conflicto no es algo que debamos eliminar. Sí, yo pienso que el conflicto es algo que hay que aprender a trabajar o aprender pues como a gestionarlo y transformarlo. Hace parte de la vida, de las relaciones, de la sociedad. Sí, y pues sí, como lo que hablamos también ahorita, cuando el conflicto se gestiona adecuadamente, puede convertirse en una oportunidad de cambio. Exacto. Desde mi experiencia en el trabajo comunitario y en el área psicosocial, he podido ver cómo los conflictos, cuando se abordan desde el diálogo, desde el acompañamiento psicosocial, pueden generar cambios muy significativos y en realidad muy positivos para las comunidades, especialmente cuando se trabaja con habilidades para la vida, que era lo que mencionábamos hace un momento, y el fortalecimiento comunitario. Sí, por ejemplo, pues como desde mi perspectiva, considero que como profesionales tenemos la responsabilidad pues como de cambiar las formas en que vemos el conflicto, como que también cambiar un poco esa connotación negativa, que también a veces como esa predisposición a que eso sí o sí va a llevar a algo malo, como que también pues como que lleva a la gente a que termine siendo así, entonces como que cambiar ese imaginario alrededor como de ese concepto y pensar que también puede ser una oportunidad para intervenir de manera consciente y transformar pues como la situación que sea que se esté desarrollando. Eh, Este tema, Joa, considero que es un tema latente en el día a día de todas las poblaciones, no únicamente hablando de Colombia, y que es algo que se debería abordar con más frecuencia, sobre todo desde las herramientas o desde los espacios que se brindan para poder disminuir los conflictos, no viéndolo desde algo negativo, porque en realidad el conflicto nos permite buscar salidas, relacionarnos con personas y demás. Entonces considero que este es un tema que en realidad deja enseñanzas, que genera ideas, que hace que las personas de alguna u otra forma se relacionen y quizás busquen consensos, y que hablarlo también es una manera de visibilizarlo y no de manera negativa, de una forma positiva, ¿cierto? Entonces considero que en este espacio de hoy, hablando sobre este tema del conflicto, ojalá hayamos podido dejar como alguna enseñanza o generar intriga en las personas que lo escuchan. sí, total. Y por ejemplo, con eso que tú mencionas ahorita, de que eso puede ser como una oportunidad de cambio, incluso pues como que se ha visibilizado pues como en diferentes territorios, como a partir de una situación conflictiva, problemática o incluso a veces violenta, se han dado transformaciones como para transformar transformaciones que han permitido como cambiar esa realidad, ¿cierto? A partir de muchas herramientas, desde la gerencia social, desde el arte, desde muchos otros ámbitos. Sí, Joa, bueno, entonces de esa forma agradezco tu participación en el espacio. Fue un espacio corto, pero que nos permite de alguna forma mencionar y visibilizar esto, lo que es el conflicto y que se presenta pues como en muchos espacios. Muchas gracias por tu participación, por compartir tu punto de vista, tus experiencias, y bueno, hasta una próxima. Sí, muchas gracias también a quien nos vaya a escuchar.